panorama económico. Como hemos anunciado a través de nuestras cuentas de redes sociales, tenemos en el día de hoy un invitado muy especial que siempre ha participado con nosotros y nos da esa orientación en el aspecto económico que deseamos que ustedes como oyentes de este importante programa estén orientados. En el día de hoy tenemos con nosotros a el licenciado Víctor Cruz, economista de profesión y que siempre está anuente a participar en nuestro espacio radial Panorama Económico para darnos esa orientación. Cristóbal, para que demos a conocer esos temas importantes que hoy vamos a analizar. Así es, le damos la bienvenida al licenciado Víctor Cruz, economista en muchos temas que han estado en la palestra pública, por ejemplo, sobre el contrato del Estado con la empresa Panama Ports Company. Eso ha dado mucho que hablar durante las últimas semanas. Esta empresa ha tenido el contrato de los puertos de Balboa y Cristóbal durante 25 años y ya corresponde nuevamente la renovación del contrato o desistir de él, ¿no? Entonces el Estado y la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá está analizando esta situación para ver los mejores intereses para el país, pero hay de quienes son las opiniones, como Alberto Alemán Subieta, ex administrador del Canal de Panamá, que dice que no es lo mismo hace 25 años que ahora y hay que cobrarle más impuestos a estas empresas y no dejárselo a la clase media. ¿Qué nos puede decir? Bueno, ese tipo de... buenos días a todos y felicidades a los amigos locutores en su día. Bueno, mira, yo debo de recordar que cuando inician los procesos de traslados de empresas que estaban bajo la administración de los distintos gobiernos, los procesos de transición o de privatización generaron mucho conflicto. Pero aquí lo importante en el caso del contrato que nos ocupa, que es el de Panama Ports, creo que importante sería revisar la tasa de cumplimiento que el mismo requiere. Y dependiendo de esa revisión exhaustiva, si ha cumplido con todos los requisitos o mayoritariamente con todo lo que se le ha pedido en la concesión, entonces, desde mi punto de vista, es más fácil tomar una decisión. Sí ha habido situaciones donde se considera que la empresa no ha pagado lo suficiente, pero yo hago la pregunta siguiente: ¿y cuánto es suficiente? Se decía lo mismo cuando en el gobierno del presidente Pérez Valladares se hacen las famosas privatizaciones. Y muchos decían, vendimos el país, lo regalamos, pero la cuestión está de que, bueno, analicemos el desarrollo que han tenido todas esas empresas, incluyendo los puertos en Panamá, versus lo que en ese momento teníamos. Yo creo que es importante ser muy crítico en el cumplimiento del contrato por parte de la empresa que tiene la concesión, y el gobierno tiene la responsabilidad de utilizar el criterio de cuál es el mejor criterio para que la nación reciba un mejor trato. De pronto sí, valdría la pena hacer un ajuste en los cánones, en los que se le haya impuesto o negociarlo. O sea, esa es potestad del gobierno nacional como defensor de los intereses nacionales, y la empresa lo más seguro es que esté muy clara de que es muy seguro de que haya una renegociación de los tributos que tenga que pagar. Entonces, yo creo que, insisto, la tasa de cumplimiento del contrato para la renovación es importante, y posteriormente negociar ajustes razonables. Porque de no ser así, es muy fácil para cualquier persona decir, que se vayan. Ok, ¿y quién los va a administrar? O sea, ¿quién conoce ese mercado? Lo conoce el sector
privado panameño que no está al tanto del manejo de infraestructuras de ese tipo a nivel mundial, lo conoce los funcionarios del gobierno. Yo no creo que esté así. Entonces, la negociación es algo clave luego que termina una concesión, como cualquier contrato. Eso es normal. Para lo que hemos en su momento dado tenido que negociar un contrato de consultoría, de un proyecto de prefactibilidad o de inversión en el Estado, cuando estamos revisando los contratos a la hora de firmar, revisamos que todo el mundo esté de acuerdo, tanto el que se ganó el contrato y la parte que va a recibir el servicio o la infraestructura que corresponde al mismo. O sea, yo creo que esa sería mi opinión en este tema. Licenciado, usted ha señalado algo muy importante y es el papel del Estado. ¿Considera usted que las actuales autoridades deben entonces establecer los parámetros que en este nuevo contrato se deben analizar e inclusive aprobar para beneficio de la economía nacional? Pues recordemos que estamos en una pandemia y la economía nacional está bien afectada. Bueno, por supuesto, yo creo que con estos 25 años que han pasado en esta concesión, como en cualquier otra, el gobierno nacional ha ido aprendiendo a entender cómo se hace ese negocio en todo ese periodo. Entonces, ayuda a que los parámetros que se vayan a renegociar, el gobierno nacional esté claro por dónde debe ir la pauta, ¿no? Por supuesto, el gobierno tiene el derecho de renegociar. Hay algunas anécdotas que yo recuerdo en un momento dado en el Ministerio de Planificación, antes de que fuese Ministerio de Economía, estábamos negociando un contrato que tenía que ver con la ARI y con la Autoridad de la Región Interoceánica en su momento. Y cuando el ministro Chapman quiere hacer una revisión, me llaman a mí, porque a mí me había tocado no solamente la evaluación de las empresas, sino que yo estaba inmerso en el proceso de la negociación de los contratos. Y entonces yo le indicaba al secretario general en ese momento, miren, firmen el contrato, porque el gobierno es el responsable al final de cuentas para revisar, renegociar los términos. Eso está incluso en las mismas legislaciones a las que el gobierno nacional se debe de apegar al otorgar una concesión. O sea, eso es de cajón. Por supuesto que el gobierno tiene toda la responsabilidad de renegociar. Lo importante es entender el negocio y hacer los ajustes sobre el entendimiento del negocio. Es decir, si usted no conoce el negocio, usted puede dar el traste con la inversión. Otro de los temas que también nosotros queremos analizar en el día de hoy, porque nos estamos concentrando en el aspecto económico, licenciado Cruz, es la Caja de Seguro Social. Actualmente se está haciendo un diálogo. Hemos visto que administraciones pasadas han realizado diálogos que no se concretizan, estrategias que ayuden a esta entidad a sobrevivir, no tanto económicamente, porque sabemos que tiene una situación delicada, pero que también al panameño le interesa saber cuál va a ser el futuro de esta entidad en materia de otorgar los servicios que da y, más que todo, los servicios de salud. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el primer diálogo por la Caja del Seguro Social en el gobierno de la presidenta Moscoso. Y ahí empezamos a evaluar lo mismo que se está evaluando ahora. Posteriormente, en el gobierno del presidente Martín Torrijos, se hacen nuevas negociaciones y se esclarece un poco más cuáles son los parámetros que en ese momento se consideraba importante hacerle los ajustes suficientes para darle viabilidad a la Caja del Seguro Social. Eso se hizo con el acuerdo pues, de toda la sociedad, gobierno, sector privado, trabajadores. Y lastimosamente, los mismos elementos que en ese momento presentaban una serie de situaciones anómalas o incómodas, por llamarlas de alguna forma, se mantienen al día de hoy. Pero yo creo que ahora hay un elemento que es más preocupante y es la irresponsabilidad que han tenido los gobiernos de no presentar los auditos de los estados financieros. Sin eso, usted puede pensar que la estructura financiera está bien y ya se ha demostrado que no lo está. Y eso, cuando usted revisa cifras financieras,
puede permitirse entender que, bueno, tenemos una situación mala, pero es bastante corregible, pero en otras es que estamos ahorcados. ¿Sí? Y aparentemente, esa es la situación que ahorita mismo presenta la Caja del Seguro Social. Se ha hablado de que está con mucho personal, posiblemente sí. No se pueden externalizar, o incomoda cuando se habla de la externalización de servicios. Entonces hay una serie de situaciones que servirían entre todas para darle una mejor viabilidad a la Caja del Seguro Social. Pero en este momento la situación es mucho más crítica, muchísimo más crítica. Y hay que entender algo. Si uno revisa la historia de la Caja del Seguro Social, en los primeros momentos se hablaba de la seguridad social con cuentas individuales, Y se decía en esos momentos también que los sistemas donde el trabajador aportaba una proporción de su salario, de su sueldo, y el Estado ayudaba con otro porcentaje del presupuesto nacional, denominándolo entonces el sistema solidario, eso no es rentable. O sea, usted no puede aspirar a que de su sueldo a usted le quiten el 10% para hacerlo cifras redondas, y usted pretender el día de mañana que usted le paguen 5 o 6 veces más de lo que usted aportó. Yo recientemente le había comentado a Cristóbal en un trabajo que preparé, hice varios ejercicios, y entre ellos, sin hacer ningún cambio a los parámetros actuales, las personas, por lo menos de género masculino, si mal no recuerdo, luego de que se jubilaba con una base de un sueldo de 1.000, aspirando a 600 de jubilación, si es el 60%, entonces tenía la opción con sus cuotas de, si estuviesen esas cuotas en una cuenta individual, le restarían solamente para vivir unos 6 años y medio. Entonces, si yo me jubilo en 62, 6 años y medio más, yo tendría 68. Pero la expectativa de vida, que es un elemento importante en Panamá, que puede estar entre 72 y 74, y si yo duro hasta 72 años, ¿quién me pone el resto? ¿Ves? Se le recarga al Estado, se le recarga a los que no están cotizando a la Caja del Seguro Social. Nos los recargan a todos. Entonces, lo más rareza aquí es que yo converso con mi mamá, que es jubilada. Mi mamá tiene 89 años. La expectativa de vida de las damas son entre 74 y 75. Mi mamá tiene 14 años más desde que ella se jubiló, siendo maestra, que tiene una legislación especial. O sea, ¿quién soporta eso? Si anteriormente necesitamos, por decir algo, con este ejemplo que yo desarrollé, si yo necesito a 10 personas que aporten los $600 con los que yo me jubile, yo no tengo ya 10 personas debajo de mí. Eso ha ido cambiando mucho, muchísimo. Entonces, ¿cómo se sustenta un sistema solidario? Entonces, lastimosamente, para las personas que muy fácilmente dicen, es que volvamos a lo mismo, no es factible. Porque también han solicitado que se sumen las cuentas individuales de las personas que en su momento, por la legislación que se aprobó en la administración del presidente Torrijos, si mal no recuerdo, que hubiesen cuentas individuales, sumar eso para reflotar un sistema solidario que se sabe que no. Entonces yo le pregunto a estas personas, si yo tomara la decisión, si Víctor Cruz pudiera tomar la decisión y decirle, miren señores, los ahorros que ustedes tienen en los bancos, ya sean del gobierno o bancos privados, los vamos a sumar a la Caja del Seguro Social. ¿Y qué me van a decir la persona? Pero esos son mis ahorros. Esos son mis ahorros. Entonces, y usted lo está enfocando en materia de pensión. Todos estos que han sobrepasado la expectativa de vida también es un gasto en materia de salud para la entidad. Por supuesto que sí. Yo solamente lo estoy enfocando en eso. Pero el problema es mucho más grande. Es muchísimo más grande. Si a eso usted le suma
el uso irresponsable de las reservas, que hasta donde yo tengo entendido, conste que yo no soy experto en la legislación de la Caja del Seguro Social, hasta donde yo tengo entendido, las reservas tienen una delimitación de uso en la legislación y que se hayan utilizado para otra cosa. Por favor, esos son los sablazos que le han metido, entre otras cosas, a la Caja del Seguro Social. Digo sablazo para que en buen panameño nos entendamos. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser, y eso se tiene que no solamente corregir, usted tiene que llamar a los responsables, y llamarlos a capítulo y que les caiga la ley. Así de sencillo. Bueno, hay un diálogo nacional que se desarrolla hace muchos meses. Esperemos que esas personas que allí participan tomen las mejores decisiones y tomen en cuenta algunos de los planteamientos que usted ha hecho hoy aquí en Panorama Económico, licenciado Cruz. Otro tema es la reactivación económica. La economía actualmente no está en buen estado, producto de la pandemia durante muchos meses, confinamiento, restricciones en las salidas, cierre de empresas, aumento del desempleo, se ha duplicado prácticamente, y contratos suspendidos. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que falta aquí para reactivar la economía panameña, que no está en buen estado? Lastimosamente, la pandemia ha hecho un trastoque muy, muy profundo en la estructura económica del país, al igual que en el resto del mundo. Tendríamos que entender bien cuáles son las mejores armas dentro de nuestra estructura económica que tiene el país para potenciar las mismas y darle poco a poco la vuelta a esta situación. Pero es importante recordar que la economía panameña, desde hacía un par de años atrás, 3, 4 años atrás, venía en declive. Entonces, en su momento dado, yo hacía los comentarios de que es muy fácil para muchas personas decir que estamos muy bien, tenemos tal o cual sector y eso nos lleva adelante. Cuando usted requiere para crecer del concurso de todos los sectores. Entonces, si uno desgrana la estructura de nuestro Producto Interno Bruto en consumo, en inversión y la balanza corriente, entonces todos esos componentes forman parte del crecimiento. ¿Cuál peso específico en el crecimiento económico tienen esas variables? Y eso es lo que muchas veces las personas no dicen. Nuestro peso más fuerte entre esas variables es el consumo. Y en el consumo están las personas, están las empresas y está el gobierno. ¿Ve? Hubo 400.000 personas con contratos suspendidos y muchos de ellos fueron liquidados bajo la figura de los acuerdos mutuos. Que pareciera que esa figura, cuando se reactivan los contratos suspendidos, a muchos les parecía, se lo digo con conocimiento de cosas, que tengo familiares que han pasado por eso, aparecía que estuviesen trabajando. Y colateral a ello, eso provocó que le quitaran el bono solidario cuando efectivamente las personas no estaban trabajando. Entonces, si se reactivan solamente 200.000, vamos a decir que 200.000 son los que realmente están trabajando, pero despidieron a 400.000 o no se han podido recuperar 400.000, pongámoslos así en número redondo, bueno, dentro del consumo, para las personas, solamente la mitad, asumiendo que el consumo solamente lo generan las personas, entonces el PIB no va a crecer en la misma proporción que tenía el consumo antes de la pandemia, va a crecer la mitad. Sin embargo, los niveles de salario que se están proponiendo ahora para regresar son mucho menores. Entonces la situación es peor por el lado del consumo. Si a eso le sumamos lo que está consumiendo el gobierno, que tiene problemas de abastecimiento, porque a nivel mundial hay problemas de abastecimiento de todo. Entonces, es difícil. Las empresas, ¿cómo consumen? Es que para consumir usted tiene que tener ingresos, y no tienen ingresos porque el mercado no lo da. Entonces, la situación no
no es tan fácil. Las líneas de crédito que ha podido habilitar con deuda pública el gobierno nacional, habría que ver en qué proporción están ayudando, porque en su momento dado alguien preguntaba en estas reuniones, y bueno, ¿y las garantías que vamos a pedir para estas líneas de crédito? Entonces, o las personas que ahorita mismo no se han podido reincorporar a sus trabajos, que han tenido que incluir o la tarjeta de crédito, o su préstamo de seguro, o su préstamo del auto, en moratoria. Ahí están los bancos hablando ahora, de que bueno, ¿cuándo me vas a pagar? Al 30 de junio, al 30 de junio vence la moratoria, licenciado, el 30 de junio vence la moratoria de los bancos. Así ¿Qué mismo, tanto eso puede afectar así mismo, a los clientes, a los panameños? por supuesto. Ahora los bancos están como el lobo contra la oveja. O sea, están esperando el 30 de junio para aplicar el cobro de sus créditos, de sus préstamos. ¿Qué tanto eso puede afectar? Por supuesto, yo puedo entender eso, pero las autoridades o las personas que son voceros de los bancos han dicho, bueno, que tienes que acercarte al banco, negociar con ellos la situación en la que tú te encuentras, pero yo tengo entendido de que hay muchas personas que han ido y le han dicho, bueno, mira, es que te puedo prorratear lo que me debes, o te voy a cargar o te refinancio todo. O sea, esa es la propuesta del banco. O sea, a mí me la están entregando. Yo no estoy negociando nada. Entonces, si bien es cierto que han manifestado de que, bueno, que los bancos no se quieren quedar ni con tu casa, ni con tu carro, o con las garantías que pudieras tener si tienes un negocio, y si no le estás dando la oportunidad a las personas, porque el mismo mercado no está fluyendo como todos quisiéramos. Entonces, tú tienes que bajar la guardia y darle un respiro, porque no puede ser que tú quieras salir bien en tu negocio en detrimento del resto de la economía, porque es que los números no dan. Entonces, aquí tiene que haber una negociación, digamos, voy a calificarla de humilde, por parte de los sectores financieros para con sus clientes, porque no hay de otra, o simplemente la persona le va a decir, bueno, quédate con mi carro, quédate con mi casa, ¿y qué vas a hacer? Pues? ¿Qué vas a hacer con eso? No es fácil la situación, la verdad es que no es fácil. Yo creo que aquí el gobierno tenga nuevamente que intervenir. Bueno, licenciado, de verdad que en el día de hoy nos ha gustado mucho sus planteamientos, ha sido bien claro y nos ha dado el panorama de diferentes temas que ayudan un poco o a mejorar o a empeorar la economía nacional, y tenemos que ser claros. Y me quedo con ese término que usted habló, negociación de los sectores financieros con sus clientes. Eso es lo que en realidad están esperando los panameños que han sido afectados con esta pandemia en materia económica. Recordemos que hay muchos contratos suspendidos, se han realizado también muchos despidos de panameños del sector, más que todo, privado. Y esta es una situación que todavía no se ha mejorado su panorama. Bueno, queremos agradecer, amigos oyentes, la participación del licenciado Víctor Cruz. Licenciado, muchas gracias por acudir a nuestro llamado siempre de Panorama Económico, porque nos interesa mucho que usted nos dé esa orientación como especialista de la economía, para que el panameño esté claro cómo andan diferentes temas que tienen mucha vinculación con nuestra economía nacional. Caja de Seguro Social, el contrato que se está realizando en estos momentos en materia de los puertos y la reactivación económica. Nos vamos a nuestro segundo cambio y retornamos aquí a Panorama Económico.